Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio virtual de informática. El día de hoy vamos a continuar conociendo esos términos fundamentales acerca de la informática. Y para ello vamos a dar inicio hablando acerca del microprocesador, también conocido como procesador o CPU, que proviene de unidad central de proceso y en inglés Central Processing Unit. El microprocesador se considera como el cerebro de la computadora, ya que realiza el procesamiento de la información con base a las instrucciones proporcionadas por programas, es decir, software, aplicaciones, así como la coordinación del resto de los dispositivos de la computadora. Existen diversas marcas de procesadores. Las más conocidas son AMD e Intel. Y un microprocesador, procesador o CPU, tiene esta apariencia. Realmente es un circuito electrónico. Hay cientos y miles de partes pequeñas dentro de este microprocesador que controlan a toda la computadora, controlan a todos los dispositivos y además procesan todos los datos para dar información de salida. Un microprocesador, visto por la parte de abajo, puede tener esta apariencia. Si bien observas, aparecen muchos pines o pequeñas patitas que son las que hacen contacto con la tarjeta madre de la computadora. Muchas veces las personas le llaman CPU al gabinete de la computadora, pero eso es erróneo. El CPU, si bien te puedes dar cuenta, es este circuito electrónico que, como se ve acá, aparece insertado en la tarjeta madre de la computadora. Ahí podemos observar diferentes modelos de microprocesadores de la marca AMD. Han aparecido y seguirán apareciendo muchos modelos de microprocesadores a través del tiempo. Varían en cuanto a su capacidad de procesamiento y en cuanto a la velocidad en que hacen este procesamiento. Ahora, otro aspecto muy importante además del microprocesador en una computadora es la memoria principal de la cual dispone. La memoria principal también es conocida como memoria central o memoria RAM, y RAM proviene de las siglas de Random Access Memory, que significa memoria de acceso aleatorio. Es una memoria que algunas veces permite que se escriba en ella, otras veces permite que se lea y otras veces permite que se pueda borrar su contenido. Esta memoria se considera volátil, ya que la información permanece en esta mientras la computadora se encuentra encendida y al apagarla, la máquina pierde la información. En esta memoria se almacenan todos los programas que se están ejecutando, los datos de entrada y los cálculos que la computadora realiza. Cuando una computadora cuenta con una memoria RAM de baja capacidad, su rendimiento se ve afectado. Esta memoria se considera como principal, ya que toda la información que se está procesando tiene que permanecer en memoria principal. Todos los programas que se están ejecutando tienen que permanecer en memoria principal. Por ejemplo, cuando abres el Word de tu computadora, ese Word se encuentra guardado, almacenado en el disco duro. Pero para ser ejecutado, al dar doble clic al icono del Word, lo que hace la computadora es cargar de disco duro hacia la memoria RAM y entonces el software, es decir, Microsoft Word, es ejecutado y puedes verlo ya en pantalla. Si estás escuchando una canción que tienes grabada, por ejemplo, en una memoria USB, cuando le das doble clic a esa canción,
La canción se carga de la memoria USB, se almacena en la memoria RAM y entonces es procesada para que la puedas escuchar. Una memoria RAM central o principal tiene este aspecto. Realmente una memoria RAM es una placa con circuitos electrónicos, varios chips ahí integrados, y las memorias RAM o tarjetas de memoria se insertan en unos puertos o slots conocidos mejor, que se encuentra ubicado en la tarjeta madre de la computadora. Normalmente una tarjeta madre puede traer 2 o 4 slots para meter esta memoria principal. Eso quiere decir que muchas veces no te tienes que limitar a la cantidad de memoria que trajo tu computadora, puesto que puedes agregar memoria RAM. Vayamos ahora con el siguiente concepto, que es el de dispositivos de almacenamiento, también conocidos como memorias auxiliares, secundarias o permanentes. Se consideran dispositivos de almacenamiento masivo, dado a su gran capacidad para guardar información de manera permanente. Es decir, la información persiste aun y cuando la computadora se apaga. Y el mejor ejemplo, considero en este caso, podría ser un disco duro, o bien podría ser una memoria USB, o un disco duro externo, o un DVD, o un CD-ROM, o una memory stick o un memory card. Todos estos dispositivos tienen gran capacidad de almacenamiento y aunque la computadora se apague, la información se mantiene en ellos. El mayor de todos ellos en cuestión de capacidad sería el disco duro. Ahora bien, hemos estado hablando de dispositivos de entrada, de dispositivos de salida, de dispositivos mixtos, de el microprocesador, de la memoria principal y dispositivos de almacenamiento. Y con todos ellos podemos organizar este esquema básico del hardware. Y a través de este esquema y de estas flechas podemos representar la forma en que interactúan entre ellos. Por ejemplo, los dispositivos de entrada dijimos que son todos aquellos que permiten insertar información hacia la computadora, hacia el gabinete de la computadora, que obviamente toda esa información va a llegar al microprocesador, que es el cerebro de la computadora y quien está coordinando a todos los dispositivos que trabajan con ella. Y este microprocesador, al tener la información, la va a almacenar en la memoria principal para poder procesarla. Recordemos que la memoria principal es también conocida como central o memoria RAM y es una memoria momentánea o volátil, puesto que al cerrar el programa esa aplicación se borra, desaparece, o al apagar la computadora lo que contiene en ella también desaparece. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, escribimos en el teclado, inmediatamente esa señal llega al microprocesador. Digamos, el microprocesador está consciente que recibió una letra A. Esa letra A es almacenada en alguna parte de la memoria RAM, pero también es enviada la imagen hacia un dispositivo de salida que bien podría ser el monitor. Ahora, los dispositivos mixtos, como bien dijimos, son aquellos que permiten meter información a la computadora, pero también a través de ellos puede salir información de la computadora. Y en estos casos, si recuerdas, se hablaba, por ejemplo, de la tarjeta de red, o se hablaba, por ejemplo, de una impresora multifuncional o de algunos otros dispositivos. Y los dispositivos de almacenamiento permanente, secundarios o masivos
son aquellos que permiten guardar información, pero también permiten leerla. Por eso está representado con doble flecha, ya que la información llega a estos dispositivos de almacenamiento o a través de ellos podemos obtener la información, es decir, escribir o leer información, y aquí es donde caben los discos duros, memorias USB, etcétera, etcétera.